La paz de Cristo, hermanos. Hoy continuamos con el Evangelio de San Marcos. Ayer se veía esta mente embotada de los discípulos, estos hombres de poca fe que tardan en creer en Jesús. Jesucristo con ellos está haciendo una iniciación, los está iniciando a la fe gradualmente, sin forzarlos, sin violentarlos, respetando sus limitaciones. Cristo tiene una cierta paciencia, una condescendencia divina sobre ellos. Y bien, lo que Cristo está haciendo con estos hombres y lo que la Iglesia ha querido hacer con los hombres a través de los siglos, pues Cristo lo presenta como imagen en la curación del ciego de Betsaida. Cristo está iluminando gradualmente a sus discípulos. La Iglesia, para ser nuevos cristianos, va iluminando a las personas. Escuchemos este Evangelio de San Marcos. Del Evangelio según San Marcos. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo nos presenta este caso en un contexto bautismal. Esto de que este hombre recupera la vista y gradualmente nos hace referencia a lo que antiguamente la Iglesia tenía como el catecumenado. Catecumenado era este espacio en que la Iglesia gestaba a los hombres a la fe gradualmente y luego pues los llevaba, ya que era una vez se veían en ellos signos de fe, se veía ya una persona cristiana adulta, una cierta adultez, se veían frutos dignos de conversión, pues entonces entraban en las aguas del bautismo y allí eran alumbrados. Antiguamente a los bautizados se les llamaba photizómenoi, que quiere decir iluminados, porque la fe es esto, es una iluminación, es ver el amor de Dios, ser iluminados por esta luz, la luz del amor de Dios, que hace que tengamos una nueva visión sobre la realidad. Cuando la luz está ausente, nosotros somos incapaces de ver las cosas como son. Incluso somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Cuando hemos estado en habitaciones oscuras sin ninguna mínima luz, hemos experimentado esto. La incapacidad de vernos a nosotros mismos físicamente y la incapacidad de ver lo que nos rodea. Pues la luz del amor de Cristo, Cristo mismo, que es la luz del mundo, Él, su palabra, sus enseñanzas, iluminan al hombre interior. De manera que el hombre que está encerrado en el egoísmo, en esta ceguera del egoísmo, pueda verse a sí mismo en la justa medida, ver sus propios pecados, ver la inmensa dignidad que tiene, dada por Cristo, ver el amor de Dios, que es lo que ilumina todo esto, y ver también a los hermanos. Este hombre gradualmente va viendo a las personas. Era ciego de frente al prójimo y no veía al prójimo en la justa manera, sino que gradualmente, por el amor de Dios, está siendo iluminado sobre esto. Es algo similar a lo que pasa con el ciego de nacimiento, que se aparece en el capítulo 9 de Juan. Cristo, ¿qué hace? Mezcla saliva con tierra, hace un barro. ¿Qué es la saliva? Es la palabra de Dios, lo que Cristo le está poniendo en los ojos a este hombre. Lo está iluminando con la palabra. Y la tierra es el hombre.
es nuestra realidad. El hombre fue hecho de tierra, Adamá en hebreo, y Adam es el tierroso, el hombre hecho de tierra. Cristo mezcla su palabra con nuestra vida, con nuestra realidad, de manera que va iluminando nuestra realidad. Pero esto el Señor ha querido hacerlo en un proceso de iniciación. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunidad cristiana en la cual seamos iniciados a la fe, en la cual seamos iniciados a la palabra de Dios, que la palabra nos interrogue, que cuando se proclame la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando se proclama busca dónde caer, busca un espacio, una tierra fértil, o sea, una tierra buena que lo acoja. Cuando se proclame la palabra de Dios podamos preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Qué me dice a mí esta palabra? Y así gradualmente pues el Señor nos va iluminando. Esta iluminación que se hace gradualmente es una iluminación que terminará en su perfección. ¿Cuándo? ¿Aquí en esta tierra? No. Terminará en su perfección en el cielo. De hecho, algunos padres de la iglesia dicen que esto enviarlo a su casa es enviarlo al cielo. Pues en el cielo es donde se ve realmente con claridad. Mientras estemos sobre esta tierra, estamos en un valle oscuro, un valle de tenebroso, pero tenemos la luz de la fe, una lámpara. Esta lámpara que nos va ayudando, que nos va alumbrando con la fe, es la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso el cristiano, mientras está sobre esta tierra, necesita, es algo urgente para él, es un alimento imprescindible, la palabra de Dios, que lo ayude a caminar, a poder discernir los eventos de su historia. Otra interpretación que dan los padres de la iglesia es que cuando Cristo lo envía a su casa, diciéndole que no entre en el pueblo, imagínense, parece una contradicción. Este hombre está en Betsaida y Cristo le está diciendo que no entre a Betsaida. ¿Cómo así? Pero le dice que entre a su casa. ¿Qué le está diciendo Cristo? Pues, ok, tú eres del mundo, o sea, has venido del mundo, pero ya no eres del mundo. O sea, retorna a tu realidad, pero vive en tu casa, vive en la interioridad de tu corazón, vive en la iglesia. Tienes una nueva realidad. Dice, no vuelvas, es como una forma de decir, no vuelvas a las viejas andanzas. Has sido iluminado, vive godeándote, o sea, vive disfrutando, gozando de esta luz del amor de Dios. No vuelvas a las tinieblas. Inicialmente este hombre ha sido llevado por Cristo de parte de la iglesia y ha tenido un encuentro personal con él. Y Cristo lo invita a que siga viviendo en esta dimensión personal, íntima con él, pero ciertamente esto siempre va vivido en relación con la iglesia. Es la iglesia la que lleva a este hombre, es la comunidad cristiana que lleva a este hombre al encuentro con Cristo, a ser curado por Cristo, porque no son los hombres los que curamos. No, es Cristo quien cura y se sirve de medios, pobres medios humanos también para llevarnos a Él. En que el Señor nos conceda esto, de poder alimentarnos constantemente de su palabra, de si tenemos una comunidad cristiana que nos está iniciando a la fe, de ser perseverantes, esto lo digo muchas veces y lo sigo repitiendo, y si no tienes una comunidad cristiana que te inicia a la fe, que te ayuda a ser cristiano, pues cristiano adulto, que te ayude a ver el amor de Dios, a conocerte profundamente, a vivir lo que dice Cristo en el Evangelio de San Juan, de este buen pastor que hace que sus ovejas puedan pasar, entrar y salir. Él que es la puerta, entrar y salir, o sea, que puedan entrar en sí mismas, conocerse, poder salir, es decir, poder donarse también a los hermanos. Que el Señor nos conceda esto, tal como
se nos presenta a nosotros también en la primera lectura de hoy. Santiago, ahora se concluye el primer capítulo de su epístola, en la cual ha estado hablándonos de el combate de la vida cristiana, cómo el hombre está puesto allí a la prueba, y bienaventurado aquel que en la prueba no cae, o sea, que en la tentación se mantiene firme. Firme, ¿por qué? Porque pide al Señor la sabiduría, porque ora, porque le pide la gracia a Él, porque se mantiene a la luz de la palabra de Dios. Esta palabra que es palabra de verdad, que es una palabra capaz de salvar nuestras vidas, de darle un sentido a nuestra vida como le ha dado un sentido a la vida de este ciego de Betsaida, porque este hombre era una persona que vivía sin sentido. Estar sin luz es vivir sin sentido, vivir sin ver el amor en tu historia, en tu vida, el amor de Dios sobre todo. Este hombre ha sido restablecido. Y esta palabra de Dios, que es una palabra de libertad, que aquellos que la viven de acuerdo a esta palabra, que no solamente están escuchándola y se le entra por un oído y sale por otro, sino que la llevan por práctica, como dice Santiago, practicando la palabra de Jesucristo, llevándola a la práctica, son bienaventurados, son felices. Santiago nos presenta nuestra vida como un combate, y en este combate somos ayudados por dos armas, según este primer capítulo de Santiago. Uno, la oración, pedirle al Señor, a nuestro Padre. Y segundo, acogiendo la palabra de verdad, esta palabra de libertad. Bueno, que el Señor nos conceda esto. Alabado sea Jesucristo.